Buenos días, jóvenes de octavo grado del Instituto Héctor B. Medina. Les saluda el profesor Mario Sevilla del taller de madera. En esta ocasión vamos a hacer un estudio sobre presupuesto para proyectos de madera. Para eso vamos a dar un vistazo de los temas anteriores, como lo es el diseño, ya que esta es una actividad muy importante y previa para poder calcular nuestro presupuesto, porque es a través de ella que podemos conocer aspectos importantes de nuestro proyecto. ¿Cómo lo hacemos? Pues hacemos un despiece del proyecto, que es el desmontaje de nuestro mueble en piezas de madera, para poder conocer esas características importantes como es la forma, la textura o el tipo de material, las dimensiones de nuestras piezas de madera, y así poder clasificarlas o agruparlas y darle una nomenclatura a cada uno de estos grupos. En el caso empezamos clasificándolos por la letra A, B, C, D, E, F, G, hasta la cantidad de letras que nosotros ocupemos en el proyecto. Ya después de eso pasamos a hacer lo que es la ubicación de la madera cerrada, que es no más que calcular el volumen en pie tablar de nuestras tablas de madera. Para eso nosotros debemos de conocer lo que son nuestras dimensiones, que es primero el espesor en pulgadas o el grueso en pulgadas, lo que es el ancho en pulgadas y lo que es el largo o longitud en pulgadas o en pie, que va a depender de cómo es el dato que obtenemos, ¿verdad? Y de ahí vamos a determinar qué tipo de fórmula vamos a utilizar. ¿Cuáles son las herramientas que nosotros usamos para la cubicación? Pues es el flexómetro o una wincha métrica, ¿verdad? En ambos casos contiene lo que son los sistemas de medición. En el caso la pulgada para el sistema inglés y los centímetros en el sistema internacional, pero usamos más que todo el sistema inglés, donde la pulgada es la unidad base y su forma de expresar es una comilla, y en el caso del pie es un apóstrofe. Sabemos que 12 pulgadas representan un pie y una pulgada representa 2.54 centímetros si queremos hacer la relación entre los dos sistemas. Tenemos el cálculo ya en sí del volumen de la madera. Para eso debemos de saber estas abreviaciones que se manejan en la fórmula, donde PT quiere decir pie tablar, E con comillas espesor de la madera en pulgadas, A con comillas que es el ancho de la madera en pulgadas, y la L que quiere con un apóstrofe que quiere decir el largo de la madera en pie, y la L con comillas que quiere decir largo de la madera en pulgadas. De esto va a depender, como les mencioné anteriormente, cuál de las dos fórmulas vamos a utilizar, si el largo está en pie o está en pulgada. En el caso que el largo esté en pie, vamos a trabajar con la primera fórmula, donde dice que pie tablar es igual al grueso o espesor en pulgadas por el ancho en pulgadas por el largo en pie. Todo esto lo dividimos entre 12 cuando el largo está dado en pie. Si el largo está dado en pulgadas, entonces decimos que PT, que es pie tablar, es igual a E por A por L entre 144, lo que quiere decir que pie tablar es igual al grueso en pulgadas por el ancho en pulgadas por el largo en pulgadas. Todo esto entre 144. Entonces va a depender cómo está expresada nuestro largo, si está dado en pie o en pulgada. Para eso tenemos aquí un ejemplo donde podemos observar que nuestro largo está dado en pie. Entonces leemos la información de este ejercicio, donde dice que el espesor es igual a 4 pulgadas, el ancho es igual a 12 pulgadas y la longitud es igual a 20 pies. Como está dado en pie, vamos a utilizar la primera fórmula, donde dice que se divide todo entre 12. Entonces vamos a calcularlo, donde decimos que el volumen pie tablar es igual a 4 por 12 por 20, todo esto entre 12, y esto nos da un valor de 80 pie tablar, que esto ya lo habíamos realizado en las clases anteriores, haciendo solo un repaso. En el caso que la información sea que la longitud esté dado en pulgadas, como en el ejercicio 2, entonces vamos a utilizar la fórmula número 2. Veamos aquí los datos. El espesor es 1 pulgada, el ancho es 10 pulgadas y la longitud es de 216 pulgadas. Entonces, para calcular el PT, que es el volumen de la madera, o sea, hablando de cubicación,
Entonces la fórmula sería el espesor por el ancho por el largo entre 144, lo que quiere decir que 1 por 10 por 216 entre 144, y esto me da 15 pt. Ahora, ya conociendo y habiendo hecho ya ese repaso, vamos a proceder a ver lo que realmente conlleva un presupuesto. Para iniciar, dijimos que va lo que es el diseño, que es el trazado de la delineación de nuestro mueble o nuestro objeto, donde podemos ver resumido pues las características importantes para poder ser producido, ¿verdad? Ok, aquí tenemos la plantilla de diseño donde escribimos el proyecto, el taller, la fecha de inicio y la fecha de finalización, y observamos que aparece el diseño gráficamente de nuestro proyecto, y lo que vemos es una repisa de madera donde observamos que está clasificado por 3 piezas, la A, B y C, donde podemos ver el resumen en este cuadro, donde vemos que la pieza A es una pieza, porque ahí nos aparece la cantidad y sus dimensiones, donde sabemos que siempre el primer dato es el grueso, el segundo es el ancho y el tercero es el largo, donde decimos que el grueso es de 3/4, donde decimos que el ancho es de 8 pulgadas y donde decimos que el largo es de 20 pulgadas. Este en el caso de la pieza A, que es la cubierta. En el caso de la pieza B, que serían las escuadras que vemos ahí, son 2 que son en ambos lados, si observan, y tiene las dimensiones de 3/4 de ancho, perdón, de grueso, 7,1 de ancho, 7,1 de largo. O sea que ahí el ancho y el largo tienen las mismas características. Seguimos con la siguiente pieza, que es la pieza C, que es el soporte que tenemos por debajo de la cubierta, que solo es una pieza, que sus dimensiones son de 3/4 de grueso por 2 de ancho y por 15 de largo. Si queremos ver gráficamente toda esta información, la vemos aquí en el despiece o desmontaje, que es el que habíamos mencionado, donde observamos que la pieza A, pues podemos ver sus dimensiones y podemos observar pues la forma de ella, ¿verdad? En el caso de la pieza B, que son las escuadras, podemos observar también la forma y sus dimensiones, de igual manera la pieza C. Cuando ya tenemos esta información, pues ya podemos proceder a trabajar lo que es la cantidad de obra, que es previo a hacer nuestro presupuesto, donde cuantificamos la cantidad de madera por pieza que ocupamos en cuanto a volumen para este trabajo. Si observamos, tenemos también una plantilla donde también escribimos el proyecto, el taller, la fecha de inicio y la fecha de finalización. En este cuadro podemos observar que existen 2 partes. La primera parte donde se escriben las medidas nominales y en la segunda parte las medidas brutas. ¿Qué son las medidas nominales? Las medidas nominales son las dimensiones de cada una de las piezas de madera obtenidas directamente de nuestro diseño. Lo que quiere decir que este cuadro vamos a trasladarlo así como está, con esas dimensiones, a esta primera parte, donde decimos que la letra A, sus dimensiones en cuanto a grueso, ancho y largo son las que aparecen ahí, de 3/4, de 8 y de 20. ¿Cuánto es la cantidad? 1. Como son 3 piezas, ahí las vemos A, B y C. Hasta ahí las escribimos. Ahora, para trabajar las medidas brutas, le vamos a dar un redondeo, o sea, vamos a aproximar dándole una cifra mayor, entera y cercana a la que ya tiene cada una de las dimensiones. En el caso de la pieza A, dice que el grueso es 3/4, entonces lo vamos a subir a 1 pulgada. En el caso de su ancho es de 8, lo vamos a subir a 9 pulgadas. En el caso de largo, que dice aquí que es de 20 pulgadas, entonces lo vamos a subir a 21. Si observa, hemos cumplido la regla de sumar o incrementar, mejor dicho, esta cifra a una cifra mayor
entera y cercana. Todos los valores de los gruesos, si son menores de 1 pulgada, los vamos a incrementar siempre a 1 pulgada. Y todos los demás valores, pues depende si es 8, pues a 9, si es 2 es a 3, si es 7 un medio es a 8. Recuerden que lo redondeamos a números enteros. Y es lo que hicimos aquí, redondearlo dándole una cifra mayor, entera y cercana. A este valor de la medida bruta es la que nosotros vamos a calcular nuestro pie tablar. Es el ejercicio que hicimos anteriormente por cada una de las piezas. Ahora lo vamos a hacer en este cuadro, pero no deja de ser lo mismo, donde vamos a identificar primero cómo está dado el largo. Si usted observa, el largo está dado en pulgadas, así que la fórmula nos dice que hay que dividirlo entre 144. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Multiplicamos el grueso por el ancho, por el largo, por la cantidad entre 144. En el primer caso, entonces sería 1 por 9 por 21 por 1, porque hay que multiplicarlo también por la cantidad entre 144, y esto me da un valor de 1.31 pie tablar. Lo mismo hacemos con la pieza B, 1 por 8 por 8 por 2 entre 144, y esto me da 0.89. Y la pieza 3 también, o C, sería la misma fórmula, que sería 1 por 3 por 16, todo esto entre 144 y multiplicado por 1, ¿verdad? Que me da 0.33. Estas medidas brutas todas las vamos a sumar porque es la cantidad de madera por cada una de las piezas, pero queremos verlo ahora el dato general, sumando 1.31 más 0.89 más 0.33 y me da 2.53, que es el valor que vemos aquí abajo. A este valor de 2.53 vamos a darle un incremento más del 15%, y esto lo hacemos por desperdicios que se dé de la madera a la hora de trabajar. No podemos trabajar o comprar madera ajustada a las piezas nominales, porque si no, ¿de dónde vamos a obtener cuando le disminuyamos en los procesos como el cepillado de la madera o estamos descabezando, cortando la madera a medida? Entonces siempre existe un desperdicio. Eso sería el 15% que aparece en esta plantilla, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Simplemente a los 2.53 que tenemos aquí lo vamos a multiplicar por 0.15. ¿Qué significa? Que vamos a hacer esto, 2.53 por 0.15, y eso me da 0.38. Lo pongo aquí en esta casilla del 15% de incremento, y eso se lo voy a sumar a los 2.53, de tal manera que el total ya es de 2.91 de pie tablar, o el volumen de la madera que vamos a trabajar en este proyecto, que es una repisa de madera. Esos 2.91 es el valor de la cantidad de madera, como lo mencioné, para este proyecto, y es lo que vamos a trasladar ya a nuestro presupuesto. El presupuesto, que es nada más que enlistar todos los materiales, que es lo que observamos aquí, que va a llevar nuestro proyecto, acompañado de los costos unitarios y de la cantidad de material que ocupamos para este proyecto. Ok, todo esto se le llama gasto directo, porque todos los materiales van directamente consumidos o gastados en este proyecto, ¿verdad? Ok, existe también una plantilla donde escribimos, bueno, el proyecto, el taller, fecha de inicio, fecha de finalización, y el cuadro ya es diferente, donde aparece pues la columna de los productos o insumos. Iniciamos con la madera de pino, porque ese es nuestro material principal, ¿verdad? Donde la cantidad son los 2.91 que sacamos de nuestra cantidad de obra en cuanto a madera, ¿verdad? Ok, entonces tenemos nuestros productos, está la lija, los tornillos, el pegamento, el cáustico, que es el tinte, el sellador, la laca, tiner, brocha, clavo de 3/4. Va a depender del proyecto cuánto material
y qué tipo de material vamos a utilizar. La siguiente columna es la unidad. Esto siempre va identificado, ligado directamente con el tipo de material. Sabemos que la madera está dado en pie tablar, las lijas son por unidades que nos venden 1, 2, 3 o 4, los tornillos también por unidad, el pegamento nos lo venden por galones, ya sea 1 galón o 1/4 de galón. El cáustico también nos lo venden por unidad, 1 sobre, 2 sobre. El sellador, lo que es laca, thinner, va en galones porque son líquidos. La brocha es por unidad. Los clavos nos los venden por libra. En una bolsa la pesan y nos dicen esto es 1 libra y el costo pues es tanto. La siguiente columna es la cantidad. Aquí sí es lo que nosotros calculamos. Ya vamos a ir viendo cada una de ellas, ¿verdad? Está el costo unitario, que esto sí hay que hacer un presupuesto previo en una ferretería donde obtenemos la información del costo unitario de cada uno de estos insumos. En el caso de la madera anda como alrededor de 22 lempiras, la lija cada una de ellas pues 10 lempiras, los tornillos 1 lempira, el pegamento 420 el galón, pero eso sí, no vamos a utilizar todo el galón, por eso en la parte de cantidad solo le damos un porcentaje de 0.02 nada más, porque ese pegamento nos va a servir para varios proyectos. En el caso de la lija, si ocupamos solo 1, los tornillos 4, el cáustico cuesta 39.50 el sobrecito, pero solo vamos a ocupar un poco y le damos un porcentaje 0.05. Lo mismo sucede en el sellador, laca y thinner, que nos lo venden en galones y solo se utiliza un porcentaje, que es lo que ven ustedes ahí. Ese es el porcentaje que vamos a utilizar para este proyecto, ¿verdad? La brocha pues 7 lempiras, vamos a ocupar 2. Los clavos, la libra cuesta 34.50 y vamos a utilizar pues media libra para este proyecto. Ok, ya cuando tenemos esos valores, ¿cómo obtenemos ahora el costo total de cada uno de estos insumos? Sencillo. Lo que vamos a hacer es solo multiplicar la cantidad por el costo unitario. Hoy en el caso 1, quiere decir que vamos a multiplicar 2.91 por 22 lempiras. Y eso es lo que nos da 64.02. En el caso de la lija, multiplicamos 1 por 10, 10. Todas están dadas por una cantidad por 10, entonces es el mismo costo unitario, ¿verdad? En el caso de los tornillos son 4 por 1 lempira, son 4 lempiras. El pegamento, entonces multiplicamos 420 por 0.02 y nos da 8.40. Lo mismo con el cáustico, 0.05 por 39.50 nos da 1.98 y es un valor asignado de ese costo general, ¿verdad? Y así hacemos con cada uno de los demás. 0.02 por 660 me da 13.20, 0.02 por 750 que cuesta todo el galón, pero solo ese porcentaje del 2% usamos, nos da 15 lempiras. Y lo mismo con el thinner, que es el que un poquito gastamos más, que es 330 por 0.10, que sería un 10%, nos da de 33 lempiras. Y bueno, la brocha son 2 por 7, 14, y los clavos son 0.5 por 34, nos da 17.25. Todos estos insumos ya calculados con su costo total los vamos a sumar, y como lo dijimos anteriormente, es nuestro gasto directo, todo lo que directamente se gasta en este proyecto. Ahora, no queda nada más hasta ahí el cálculo de presupuesto, porque hay que cuantificar o pasar los costos del uso de las máquinas, el gasto de energía, de agua, el pago de empleados y lo que nosotros vamos a ganar, ¿verdad?, por cada uno de estos proyectos. Entonces eso también aparece en esta plantilla en la parte inferior, donde se le asigna un valor porcentual a cada uno de estos gastos. Entonces, el gasto indirecto, que es el gasto de la depreciación de las máquinas y lo del consumo de energía, agua potable, alquiler, todo lo que conlleva tener nuestro taller de madera, le vamos a asignar un 10%.
lo que quiere decir que a 212.85 lo vamos a multiplicar por 0.10 y nos da un valor de 21.28. Eso es nuestro gasto indirecto. Ahora, ¿cuál sería nuestro gasto en cuanto a mano de obra? O sea, el pago que nosotros le vamos a hacer a nuestros empleados es un 30%. Ese 30% lo vamos a obtener multiplicando siempre el gasto indirecto de 212.85 por 0.30 y me da 63.85. La utilidad es la ganancia que nosotros vamos a obtener sobre ese proyecto y es del 20%. ¿Cómo lo obtenemos? Al gasto directo de 212.85 le vamos a multiplicar por el valor de 0.20 y obtenemos 42.57 por cada repisa. Es lo que vamos a obtener de ganancia. Todo esto lo vamos a sumar para poder obtener el precio ya de venta de nuestro proyecto. Sumamos 212.85 más 21.28 más 63.85 más 42.57. Todo esto me da 340.55 lempiras, que es el valor de nuestra repisa. De esa manera nosotros podemos obtener nuestro presupuesto y así trabajar también con cualquier otro proyecto, siempre y cuando tengamos bien claro nuestro dibujo, nuestro diseño, con sus dimensiones, con sus piezas, y después cuantificarlo, sacarle la cantidad de madera que vamos a utilizar por proyecto, teniendo bien claro pues nuestro diseño, y de ahí pues sumarle todos los demás costos de los materiales y actualizando nuestra lista de precios, y ya saben cómo obtenemos lo demás, que es el gasto indirecto, mano de obra, utilidad y precio de venta. Bueno, espero que hayan logrado captar la mayor información posible, así que gracias por su atención, muy amable. Dios les bendiga.